Jesús de Nazaret suele ser leído desde la religión, el dogma o la fe. En ese registro aparece como objeto de culto, fundamento doctrinal o figura separada de la experiencia cotidiana. Sin embargo, cuando se lo observa desde una ética contemporánea, despojada de la necesidad de adhesión religiosa, aparece con claridad como un pensador radical que propuso una forma exigente y profundamente humana de estar en el mundo. Leído así, Jesús no funda una moral de obediencia ni un sistema de permisos y castigos, sino una ética de responsabilidad personal, del cuidado del otro y del sentido vivido aún en la incertidumbre. Su propuesta no apunta a tranquilizar conciencias, sino a transformarlas. Esta lectura no niega la dimensión espiritual de Jesús, pero desplaza el énfasis. No se trata de creer algo sobre él, sino hacerse cargo de lo que su propuesta exige al sujeto. Desde esta perspectiva, Jesús incomoda porque no permite esconderse ni detrás de la ley, ni detrás de la institución, ni detrás de la excusa. Su ética no se apoya en la obediencia ciega, sino en la autoría. Cada persona es responsable de cómo vive, de cómo responde y de cómo afecta al mundo al que habita. Uno de los ejes centrales del pensamiento de Jesús es el desplazamiento de la moral externa hacia el interior del sujeto. En su enseñanza, cumplir la norma no es suficiente. No basta con evitar el acto dañino si el origen de ese acto, el resentimiento, el desprecio, la violencia interna, permanecen intactos. Jesús apunta al lugar que la moral tradicional suele evitar: la intención, el deseo, la disposición interna desde la cual se actúa. Esta idea resulta sorprendentemente actual. La psicología contemporánea coincide en el que el daño no se origina únicamente en la conducta visible, sino en los patrones internos que la sostienen. La agresión comienza antes del golpe, la traición antes del acto, la exclusión antes de la norma. Desde esta perspectiva, la ética no consiste en portarse bien, sino en revisar qué tipo de ser humano se está construyendo con cada decisión cotidiana, incluso, y sobre todo, en aquellas que nadie observa. Jesús pone el foco allí, donde la moral legalista deja de mirar, no porque desprecie la conducta externa, sino porque entiende que sin transformación interna no hay cambio real. Cumplir la ley puede evitar sanciones, pero no genera humanidad. La ética que propone no se satisface con el mínimo exigible, exige coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Este énfasis en el interior no implica una moral intimista o desconectada del mundo. Al contrario, Jesús entiende que lo interno siempre se traduce en lo relacional. El odio, la envidia, el desprecio o la indiferencia no permanecen encerrados en la mente. Tarde o temprano se expresan en palabras, gestos, decisiones y estructuras de exclusión. Por eso su crítica tan incisiva. No basta con cumplir las normas si el corazón permanece intacto en su dureza. Desde esta lectura, la ética no es un asunto privado ni meramente espiritual. Tiene consecuencias sociales, políticas y estructurales. Una comunidad construida por individuos resentidos, aunque cumplan la ley, será una comunidad violenta. Una sociedad que no revisa disposiciones internas reproduce el daño aun cuando proclama valores elevados. Jesús señala que la transformación ética comienza donde normalmente no queremos mirar, en el lugar donde justificamos nuestra violencia con argumentos morales. Otro punto fundamental de su pensamiento es la crítica del poder. Jesús cuestiona frontalmente la lógica de la dominación, jerarquía y control que suele acompañar al poder político. En su contexto histórico, esta crítica era profundamente subversiva. No se limita a denunciar abusos individuales, sino que desmonta la lógica misma del poder entendido como superioridad. La afirmación de que quien quiera ser el primero debe servir no es ingenua ni sentimental. Es una redefinición radical del liderazgo. En términos contemporáneos, propone un poder responsable, horizontal y orientado al cuidado. Esta idea dialoga directamente con debates actuales sobre liderazgo ético, abuso de poder, violencia institucional y rendición de cuentas. Jesús no propone eliminar la autoridad, sino someterla a una exigencia ética constante. El problema no es ejercer el poder, sino ejercerlo sin conciencia del daño que puede producir. Cuando el poder se desconecta del cuidado, se vuelve violento, incluso si se reviste de buenas intenciones o discursos morales. Desde esta perspectiva, el verdadero peligro no está en la fuerza, sino en la irresponsabilidad.
Una de las aportaciones más incómodas de Jesús es su denuncia de la violencia moralmente justificada, aquella que se ejerce por el bien, por la verdad o por la ley. Jesús revela que el daño no se vuelve ético por estar bien argumentado. El poder que se cree justo tiende a volverse ciego a sus consecuencias. Esta crítica sigue siendo radicalmente actual en el mundo donde muchas formas de violencia se legitiman. Su ética no propone un mundo sin conflicto, sino un mundo donde el poder se ejerza con conciencia del otro, de sus límites y de su dignidad. El poder ético no elimina la simetría, pero se responsabiliza de ella. La no violencia ocupa un lugar central en esta ética. Poner la otra mejilla ha sido históricamente malinterpretado como sumisión, pasividad o resignación. Leído desde una ética contemporánea, se trata de una decisión activa, no reproducir el daño recibido, no dejar que la violencia del otro determine la propia conducta. Esta postura no elimina el conflicto ni niega el límite, pero interrumpe la escala de la agresión. En un mundo marcado por la polarización, el resentimiento y la venganza normalizada, esta propuesta resulta profundamente desafiante. No responder con violencia no significa aceptar cualquier trato, significa elegir conscientemente no convertirse en aquello que te hiere. Es la forma de soberanía ética, la capacidad de decidir quién se es, incluso en condiciones adversas. Esta ética exige autocontrol, conciencia y una renuncia explícita a la satisfacción inmediata de devolver el golpe. No promete victoria, pero sí dignidad. No garantiza reconocimiento, pero sí coherencia interna. Desde esta lectura, la no violencia no es debilidad, sino una forma elevada de fortaleza moral. Exige más recursos internos que la agresión impulsiva. Supone tolerar la frustración, el enojo y la injusticia sin descargarlos destructivamente. Esta capacidad no se improvisa, se construye mediante una ética sostenida. Jesús no idealiza al ser humano, no supone que esto sea fácil, por el contrario, asume el costo que implica, pero por supuesto no es romántica, sino profundamente realista. Vivir éticamente duele, cansa y expone, pero también humaniza. En este contexto aparece una idea especialmente provocadora. Las enseñanzas de Jesús apuntan a que cada persona asuma una función mesiánica, no en el sentido grandioso de salvar al mundo o colocarse por encima de los demás, sino en el sentido ético de no delegar el bien. El Mesías, entendido así, no es el fuerte ni el perfecto, sino el que está dispuesto a cargar con el costo de hacer lo correcto incluso cuando no le conviene. No se aplaude o no se recompensa. Esa idea resulta profundamente incómoda porque elimina las excusas de esperar a que los otros actúen primero. No hay salvación externa que nos libere de la responsabilidad cotidiana. Se trata de una ética de la autoría. Cada persona es responsable de la parte del mundo que le toca con sus actos. El bien deja de ser una abstracción y se convierte en una práctica concreta que implica pérdida, esfuerzo o renuncia. Desde esa perspectiva, la ética de Jesús es una ética adulta, no infantil ni adolescente. Amar a otro desde esta lectura no es un sentimiento espontáneo ni una emoción permanente. Es una decisión ética. Amar porque es lo correcto implica elegir no dañar, cuidar el vínculo y sostener límites sin odio. Este amor no idealiza al otro ni se anula a sí mismo. Reconoce que los sentimientos fluctúan, pero que los valores pueden sostenerse. Aquí el amor deja de ser romántico y se vuelve responsable. No depende del agrado sino de la convicción. No busca completarse en el otro, sino respetarlo. Este tipo de amor no se agota en la intimidad, tiene consecuencias sociales claras. Las comunidades no se sostienen solo por la afinidad o emociones positivas. Se sostienen por compromisos éticos que permanecen incluso cuando el entusiasmo desaparece. Amar desde este modo no garantiza relaciones perfectas, pero sí relaciones menos destructivas. Esta ética del cuidado que no depende del gusto, sino del reconocimiento del otro como digno. Desde aquí la propuesta de Jesús deja de ser espiritualizada y se vuelve profundamente política en el mejor sentido del término. Se ocupa de cómo convivimos, cómo resolvemos el conflicto y cómo sostenemos el lazo social. Jesús no promete garantías, no asegura éxito, felicidad ni ausencia de sufrimiento. Propone sentido. En esto conversa con el pensamiento existencial contemporáneo. La vida no ofrece certezas, pero sí la posibilidad de vivir con coherencia. Asumir esta falta de garantías no conduce al nihilismo, sino a una responsabilidad más profunda,
elegir cómo vivir aun cuando no hay seguridad absoluta ni resultados asegurados. La ética no se justifica por sus frutos, sino por su fidelidad a los valores que la sostienen. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no se elimina, pero se resignifica. No se busca por sí mismo ni se glorifica, pero tampoco se evade a cualquier precio. Se acepta como parte inevitable de una vida que elige valores en lugar de comodidad. Esta aceptación no es resignación, sino lucidez. La ética de Jesús no promete alivio inmediato, pero sí una forma de atravesar el dolor sin perder la dignidad. En un mundo obsesionado con eliminar el malestar, esta propuesta resulta profundamente contracultural. Leído desde una ética contemporánea, Jesús de Nazaret no es solo una figura religiosa, sino un pensador que plantea una pregunta incómoda y siempre actual. ¿Qué tipo de mundo se construye con la forma que elige responderle al otro, al poder, al conflicto y el sufrimiento? Su propuesta no es cómoda ni tranquilizadora. No promete recompensas visibles ni soluciones rápidas, pero sigue siendo radicalmente relevante. Vivir con responsabilidad, dignidad, sentido, incluso cuando nadie lo exige y nadie lo premia.